Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Ya estamos aquí nuevamente en nuestro miércoles de serie, un tiempo que pasamos en el estudio de verdades, donde profundizamos temas, donde semana a semana nos damos cuenta de grandiosas verdades que necesitamos conocer. Así que bienvenidos todos a esta extraordinaria serie titulada Un Dios de carne y hueso. Esta es nuestra sesión número 2 y hoy vamos a aprender una enseñanza muy importante, una doctrina fundamental de la fe cristiana, y es tan importante saber de ella. ¿Sabes por qué? Porque esta serie tiene como objetivo tener un acercamiento a lo que es la persona de Cristo en su deidad y en todo lo que esto representa. Porque para un creyente decir que Cristo es Dios, tiene que saber las bases, tiene que conocer profundamente por qué en la persona de Jesucristo podemos decir que está revelada toda la plenitud de la deidad. Y por eso decimos que somos cristianos, porque Cristo es Dios. Es una verdad que debemos de estar constantemente proclamando. Claro que sí, Cristo es Dios, Cristo es el Rey del universo. Y esto contrasta muchas ideologías de muchas personas que cuando escuchan hablar de Dios piensan que se está refiriendo al Dios de su imaginación, al Dios que han creado, y a lo mejor hasta el día de hoy tú tienes un concepto de Dios. Bueno, ese concepto de Dios tiene que compararse con lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, ya que si eso no es así, pues estarás haciendo algo muy difícil de entender en nuestro propio ser. ¿Por qué? Porque todo lo que a veces pensamos que es Dios no es como nosotros nos imaginamos. Y por eso quiero citar a Tim Keller, un pastor teólogo, que dice lo siguiente: no conoceremos al Dios verdadero si no lo conoceremos a través de su palabra. De lo contrario, estaremos creando un Dios con nuestra imaginación. Y estoy totalmente de acuerdo. Si tú y yo no vamos a las Escrituras y no observamos detalladamente lo que nos dice acerca de Dios, entonces nuestro concepto de Dios no va a ser el correcto, no va a ser el adecuado. Y por eso es donde entonces nos empezamos a ir a conceptos de que nos imaginamos, damos por hecho muchas cosas, y tenemos entonces que recurrir a las Escrituras si queremos conocer a Dios. De esto se trata esta serie, de esto se trata entrar en estas verdades. Y como lo dije la semana pasada, no es tanto si nos gustan, es en realidad porque las necesitamos. Ya estamos caminando hacia la madurez y debemos de aprender también a comer alimento sólido, alimento que nos va a llenar realmente de los nutrientes espirituales, hablando metafóricamente, claro, por supuesto, que necesitamos, que requerimos para ser creyentes maduros, creyentes con una fe totalmente racional, con una fe que está no solamente observando las cuestiones importantes de la vida práctica, sino también que tienen una base en todo lo que profesan creer. Y el día de hoy entonces vamos a hablar de una temática muy importante, que es una de las enseñanzas, una de las doctrinas más profundas de toda la Escritura, que es la doctrina de la encarnación. Encarnación. Esta palabra es una palabra en su etimología que está dividida, que quiere decir en carne, en carne. Cristo Jesús concibiéndose en carne. Y todo lo que esto representa es lo que el día de hoy vamos a adentrarnos. Bueno, ¿de dónde observamos este término? ¿De dónde proviene? Proviene de las Escrituras. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el apóstol Juan se encarga de dar una descripción detallada de la obra de Cristo, y específicamente en el versículo número 14 hace esta declaración:
Acompáñame a leerla. Dice, y aquel verbo, desde el capítulo 1, utilizó este verbo con mayúscula, que en el original es logos, el vocablo original logos. Está hablando de Cristo Jesús, que Él es el logos que cobró vida, es decir, la palabra fue hecha carne, cobró la esencia de lo que es la divinidad, y ese verbo con mayúscula es Cristo. Y dice así, mira, y aquel verbo, ¿quién es ese verbo? Es Cristo Jesús. Dice, fue hecho carne. ¿Te das cuenta? Aquí viene la base de lo que es la doctrina de la encarnación. Dios, siendo por naturaleza, Dios, valga la redundancia, dice, se hizo carne, como tú y como yo. Habitó en un cuerpo natural. Sí, esa es la verdad, ese es el gran misterio, eso es lo que a veces nos puede llegar a confundir, creyendo que Cristo Jesús hizo lo que hizo. ¿Por qué? Porque era Dios. Claro que es verdad que en Cristo existe la plenitud de la deidad, pero todo lo que Él hizo, lo hizo en la forma que Él decidió tomar, que fue la humana. Por eso entonces terminamos de leer lo que el apóstol Juan menciona. Dice, y fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es extraordinario. Tenemos que empezar entonces a adentrar nuestro entendimiento hacia esta verdad. Que Cristo Jesús se hizo carne. En eso consta, de eso se trata esta enseñanza, de que Cristo Jesús vino a la tierra y que Él tomó esta forma. Ahora, ¿por qué la tomó? Bueno, porque Él tenía el plan de salvación. Y si no hubiese sido tomándose como uno de nosotros, no podría acceder a la más grande obra que Él hizo, que es darnos eterna salvación. Tenía que ocupar nuestro lugar. Y solamente ocupando nuestro lugar, Él pudo salvarnos, rescatarnos. Ahora, en este versículo voy a hablarte de todo lo que representa la encarnación de Cristo. Y bueno, quiero comenzar con este término. El verbo se hizo carne. Entonces recuérdalo, número 1, el verbo se hizo carne. Esa es una verdad que cada uno de nosotros debe de entender a la perfección. No es lo que nos imaginamos, es verdad. Cristo Jesús tomó forma humana. Ahora, en el versículo que leímos del apóstol Juan también habla de cosas muy importantes para entender todo este concepto de encarnación. Lo primero que dejó entrever fue esto, que el verbo ya existía antes de venir a la tierra. Claro, Cristo Jesús ya existía antes de tomar esta forma. Dios, recuerda que es en la naturaleza extensa de lo que es Dios, tripartito, un solo Dios, en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, existía desde la eternidad, existía por los siglos de los siglos. Y la Escritura misma nos muestra que esta verdad es totalmente clara, que el verbo ya existía antes de venir a la tierra. Por eso tenemos textos como este, que comentaba hace un instante, cómo comienza el apóstol Juan a describir aquí en este evangelio. Dice en el principio, es decir, es desde el comienzo, desde los orígenes. En el principio era ¿quién? El verbo con mayúscula, o sea, ya existía. Y el verbo era con Dios, ¿recuerda? ¿Sí? Lo que acabo de mencionar. Dios en 3 personas era con Dios y el verbo era Dios.
Por eso tenemos que comprender que Cristo ya existía antes de venir a la tierra. Mira, también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, hay una porción donde el Señor Jesús levanta una oración extraordinaria, una oración que es previa al proceso de lo que conocemos como la pasión de Cristo. Él sabía lo que venía, el sufrimiento, y hace una oración, y en esa oración nos deja entrever lo que es esta verdad de que Él ya existía antes de venir a la tierra. Y en el versículo 5 del capítulo 17 dice esto. En su oración Jesús dice: ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos, date cuenta, antes de que comenzara el mundo. Wow, antes, claro. Entonces no podría ir a ningún lado si no hubiese provenido de ahí, si estoy siendo claro. Entonces, esta verdad es muy importante que tú y yo la entendamos. El Verbo ya existía antes de venir a la tierra, porque Cristo existía desde la eternidad, porque Él es Dios y estaba con Dios desde el principio y desde la eternidad. ¿Ok? Entonces, muy importante esa primera parte, vuelvo a repetir, es que el Verbo ya existía antes de venir a la tierra. Ahora, la segunda verdad es la siguiente: el Verbo agregó la naturaleza humana a su ser. El Verbo agregó la naturaleza humana a su ser. Por eso esa frase de se hizo carne es una de las frases más profundas de toda la Biblia. Entender esto, que si Dios ya existía, con lo acabamos de observar en el principio anterior, que si Cristo ya estaba por la eternidad, Él decidió agregarle a la naturaleza humana a su ser, es decir, yo me voy a hacer como ellos. ¿Como quién? Como nosotros, creación de Dios. Y entonces esto lo podemos también observar en otra porción que las Escrituras nos presentan. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Acompáñame a leerlo. Dice: aunque era Dios, ¿quién? ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo? A Cristo. Aunque era Dios, dice, no consideró, te das cuenta, él ya está entendiendo todo el principio que hablamos de que él ya existía, de que él era Dios, de por naturaleza era Dios, de que el Verbo ya antes de venir a la tierra lo está prácticamente incluyendo en esta primera frase. Aunque era Dios, no consideró que él ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Dice el versículo siguiente: en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Qué tal? Podemos decir nuevamente entonces que el Verbo agregó naturaleza humana a su ser. De aquí proviene todo lo que es ese término, encarnación. Entonces esto implica que Jesús, aunque es una sola persona, es el único que posee dos naturalezas, es decir, la divina y la humana. En otras palabras, no parecía humano, era humano, con todas las implicaciones que esto tiene. La única diferencia es que él nunca cometió pecado. Número 3. El Verbo se identificó con nosotros. ¡Wow! Cuando el apóstol Juan dice
que habitó entre nosotros es que Él vino a nuestra posición. Él se despojó de toda su divinidad y llegó para hacerse parte de nosotros. Jesús estuvo en una cultura propia, en un tiempo particular. Con todo lo que esto implicaba, Él desarrolló su ministerio, su obra. Aquí en la Escritura, fíjate cómo lo dice el autor de Hebreos. Pero en cuanto a Él, ¿se está refiriendo a quién? A Cristo Jesús. Dice, en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado. Es decir, estuvo expuesto a toda la obra de deseos que tú y yo también tenemos. Jesús los tuvo. Por eso es importante entonces entender esto, que si Él los tuvo, pero a diferencia de nosotros que a veces caemos en la tentación, Él no cayó. Y por eso, porque Él sabe lo que tú y yo pasamos, lo que tú y yo sentimos, dice el autor de Hebreos, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Te das cuenta? Familia, estas son extraordinarias noticias. Cristo Jesús puede ayudarnos, porque Él sabe lo que tú pasas, Él sabe lo que tú tienes, Él sabe lo que tú sientes, porque Él mismo también fue tentado, Él mismo también fue probado. Él lloró, Él se alegró, Él también tuvo compasión. Cada una de las cosas, escucha, Cristo Jesús las vivió, por eso puede, por eso sabe, porque Él se hizo como nosotros. En pocas palabras podemos decir, nos entiende a la perfección. No es un Dios distante, es un Dios que sabe, porque Él también lo vivió. Entonces, al acercarte y al ir hacia Él, tú vas a poder saber con total certidumbre que Él te entiende, querida familia, que Él sabe y no va a mostrar jamás indiferencia. Ahora, última verdad que también es importante que el apóstol Juan presentó aquí. El Verbo dejó ver su gloria divina. El apóstol Juan dijo, y vimos su gloria, gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso es también una verdad impresionante. A diferencia incluso del Antiguo Testamento, cuando Dios reveló su gloria, era algo extraordinario que incluso ni Moisés pudo soportar. Ahora, en Cristo Jesús, Él dejó ver su gloria, le hizo accesible para todos. Él no reveló su gloria con relámpagos, con truenos, de una manera destructiva. Cristo Jesús reveló su gloria con su carácter, siendo el siervo humilde, siendo amable, siendo compasivo, mostrando amor por todas las personas. Él se hizo accesible a nosotros. Él mostró su gran amor por la humanidad con el más grande ejemplo, que dio su vida. Por eso, este Dios hay que entenderlo, es de carne y hueso. En la persona de Cristo podemos ver la verdad de Dios en toda la plenitud. La encarnación es una de las doctrinas centrales de la fe. Aunque no podemos comprender sus profundos alcances, podemos gozarnos de la realidad e implicaciones que esto tiene. En Cristo Jesús, Dios se hizo carne y hueso como nosotros. El apóstol Pablo lo hace claramente evidente aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¡Wow! Cristo en nosotros.
Cristo en nosotros, familia. Por eso debemos de tener una completa base que decimos estar parados en la verdad, porque Cristo Jesús es esa esperanza de gloria en nosotros. Por eso las diferentes religiones tienen su deidad, y muy respetable, pero sin en cambio, cuando vemos la posesión en la que Cristo hizo todo, por eso es entender, querida familia, que las distintas religiones asumen a su divinidad o a su deidad particular con aspectos tan contrarios incluso a lo que es algo ajeno para nosotros, a diferencia de Cristo mismo, porque Cristo Jesús se hizo como nosotros. Y en ese principio, en esa verdad de lo que es que Cristo Jesús es Dios, es por eso que nosotros debemos de proclamar que creemos en Dios, y ese Dios tiene un nombre propio y su nombre es Jesucristo. Es esta esperanza de gloria que dice bien el apóstol Pablo. ¿Qué podemos decir finalmente? ¿Qué podemos llevar a conclusión? Bueno, lo primero es que la encarnación es una de las doctrinas centrales de la fe, por eso es importante acercarnos a ella y conocer lo que esto nos representa. Siguiente, que verdaderamente Jesús se hizo humano. No es que Él era una especie de humano y también Dios, ¿no? Totalmente humano, totalmente Dios. Y al mismo tiempo sabemos que Él es Dios y posee una gloria que está más allá de nuestro alcance. Solo Jesús, solo Cristo, solo Cristo en nuestra vida es lo que nos acerca verdaderamente a conocer a Dios, porque Dios es Cristo Jesús. Bien, ahora te voy a invitar que ahí donde te encuentres dispongas tu corazón. Tómate unos minutos para orar y a la vez reflexionar mientras escuchamos esta canción. Cada uno de nosotros es el momento donde le decimos a Dios lo que necesitamos, lo que de Él requerimos. Así que cierra un momento tus ojos. Señor, gracias por mostrarnos estas verdades. Gracias por revelarnos a nuestra vida que tú eres el único Dios verdadero. Y que si tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, lo tenemos todo. Necesitamos a Jesús, solo Jesús. Él es el que está por encima de todo. Si lo conoces, lo amas. Si lo amas, lo anhelas. Si lo anhelas, extenderás los brazos del alma hacia aquel, el único y verdadero Dios, de quien jamás sentirás hartazgo. Jesús y solo Jesús. Lo que deseas, tómalo de Él. Lo que necesitas, pídeselo a Él. Él es quien sacia tu alma y a tu espíritu da libertad, hasta que el polvo sea polvo y su rostro veas en la eternidad. Necesitas a Cristo, solo a Cristo y nada más. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a
su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tú eres suficiente para mí. Jesús es suficiente para mí. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente para mí. Para mí.